Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Tenemos noticias brutales que han pasado actualmente a lo largo del día. He estado pendiente acerca de lo que puede pasar y bueno, vamos a darle. Primero que nada, like, solución a muerte para que estén al tanto de todo tipo de información. El día de mañana, cerca dentro de las 11 de la mañana a 1 de la tarde, saldrá la actualización para Warzone Mobile. Recuerden que les estaré subiendo el APK para que puedan actualizar el juego y esperemos de que hayan mejoras considerables para el juego. Dentro de lo que cabe, como ustedes saben, pues solo que les queda poco tiempo, teniendo en cuenta que el lanzamiento se prevé de Warzone Mobile para noviembre. Ok, empecemos con lo primero que salió. Y es que por fin ya las estadísticas del juego oficialmente se van a poder mostrar en el juego. O sea, las estadísticas del Battle Royale. Seguramente después pongan las estadísticas del multijugador. Pero ahora saldrá tu contador de partidas ganadas, cuáles son las armas más usadas, partidas perdidas, tu porcentaje y demás. Esto pues lo estaré poniendo seguramente en pantalla para que lo puedan visualizar y que ustedes vean completamente las nuevas mejoras que van a implementar obviamente dentro del juego. Ok. Pasemos con lo siguiente y creo que es muy importante. Y es acerca de la COD Next. La COD Next, recuerden que es el 5 de octubre. Y pues al día de hoy ya han hecho completamente todas las invitaciones oficialmente para todos los creadores de contenido que van a estar llegando. Ya saben, los angloparlantes y algunos de la comunidad hispanohablante. No sé cuántas personas van por la gente de dispositivos móviles de la hispanohablante, pero espero que vayan muchos porque el año pasado creo que fueron muy pocos y espero de que esto termine cambiando exactamente para este año. Ok. En esta invitación tenemos actualmente, que seguramente también lo estaré poniendo en pantalla para que lo visualicen. Pues podemos visualizar algo muy importante, es que se va a mostrar, como ustedes saben, Call of Duty cumple 20 años este año. Y pues actualmente se va a mostrar obviamente el Modern Warfare 3, la nueva reinvención que va a ser Sledgehammer Games. Las cosas nuevas que van a añadir de Warzone y también lo más importante y redundante, Warzone Mobile. Los tres, podríamos decir, títulos diferenciales de Call of Duty que van a pasar en este año. Esperemos de que en este evento, que va a ser muy importante, tengamos ya lo que muchos hemos esperado. No solo un tráiler, no solo gameplay oficial del juego, que ya gameplay hemos visto hasta por la saciedad, creo que estamos de acuerdo en ello. Sino ya que hablen completamente los creadores oficiales de Warzone Mobile con la invención de la mejora del juego para ese lanzamiento esperado. Si bien en Android sé que hay fallas que aún pueden mejorar y prosperar, pues al día de hoy puede ser incluido de alguna que otra manera. Entonces pues ya veremos, espero de que todo salga bien. Estamos hablando de que falta un mes completo para el 5 de octubre y que tengamos un evento muy importante. El año pasado fue el 15 de septiembre la COD Next, este año llega un poco tarde, llega exactamente pues el 5 de octubre la COD Next. Estaremos trayendo toda la cobertura posible y trayendo toda la información a detalle de Warzone Mobile para que la sepan. Bueno, teniendo en cuenta de que en App Store tenemos 1 de noviembre en fechas y actualmente en dispositivos Android tenemos 22 de noviembre en fechas establecidas, todo apunta de que noviembre será el mes a vencer para que obviamente salga global Warzone Mobile. Ya veremos si todo sale redundante como es debido. Ok, pasemos con lo siguiente, lo más importante a seguir y a tener en cuenta. El tema de Warzone Mobile y lo que va a pasar y lo que va a suceder. Pues como ustedes saben, el tema gráfico es algo que la gente está ansiosa de ya tener, porque saben que el problema radica al día de hoy en el sistema de progresión del mismo juego y su sistema gráfico. Bueno, en teoría hay una imagen que está pidiendo que las opciones gráficas se activen con el modo desarrollador. Lo que no sé si sea de que nos están ocultando de que las opciones gráficas ya las están probando, o lo que pasó el día de ayer, al fin y al cabo, fue un pequeño teaser, un pequeño guiño de... Sí, se filtró, pero voy a decir que no. Lo redundante es cuando salta Activision y dice algunas que otras cosas. Teniendo en cuenta de que pues he estado en el ámbito de Call of Duty desde hace muchos años. Y cuando la gente de Activision salta porque algo se les ha filtrado, ellos lo niegan rotundamente y luego termina siendo verdad. Esperemos de que sea eso, porque si es el caso va a salir completamente rentable. Como lo que pasó actualmente cuando se filtró todas las fechas establecidas de la beta del Modern Warfare 3, que desde principios de año se filtró. Incluso se filtró lo que tenían planes hacer para el 2024. Entonces ya te digo yo de que hay cosas que podríamos creer y otras cosas que tal vez no podamos creer de buena manera. En fin, estas son las noticias brutales aparte de Warzone Mobile. Esperemos lo mejor. Honestamente le tengo fe a este proyecto, a este juego. Lo he estado jugando y probando desde que salió la alfa en Android y las alfas también en Apple. Si bien yo juego tanto en Android como en Apple, pero normalmente siempre tengo los dos dispositivos para poder traer la mejor cobertura al día de hoy de los juegos actuales en dispositivos móviles. Bueno,
Eso ha sido el video de hoy, los daré con una poderosa partida. Como siempre, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Recuerden estar al tanto de todo el contenido que traemos actualmente al canal. Y pues cualquier duda que tengan o cualquier cosa que ustedes quieran saber, pues se las estaré trayendo. Recuerden, octubre 5 tenemos Codenex. Mañana tenemos actualización entre las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, posiblemente en Warzone Mobile. Espero no se retrase la hora o algo por el estilo, o pase algún que otro problema. Miraremos alguna que otra progresión. Ojalá esta actualización puede que pese entre 3 a 4 GB. También cabe destacar eso, muy importante. Y pues espero que todo salga medianamente rentable para este juego, porque para mí es el COD a vencer. Y pues teniendo en cuenta de que Warzone Mobile puede dar la cara como ser un buen shooter y poder mejorar en el aspecto actual, futurista de los Call of Duty en general, me parece perfecto. Ok, pues con eso me despido. Muchas gracias por ver este pedazo de video. Cualquier duda que tengan, como siempre, en la barra de los comentarios. Y para la gente que está pidiendo Rainbow Six Mobile, tranquilos. Estamos esperando que lo libere Ubisoft para poderlo jugar y descargar desde que salga oficialmente. Bueno, en fin, nos vemos en el siguiente video del canal. Mañana recuerden actualización de Warzone Mobile con el APK. Estén al pendiente, estén al tanto para que puedan descargarlo y jugarlo desde mañana. En fin, ya veremos qué trae mañana la actualización, entre otras cosas más. Espero que se filtren. Bueno, hay que ver los archivos del juego, también te lo digo. Con esto me despido. Mi nombre es Desorden2, que la 1314 me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós. ¡Yo te cubro! Acabé con ellos. ¡La granada aturdidora! UAV enemigo activo. Está confirmada. ¡Vamos, carajo! Yo te cubro. Para la misión. UAV de respuesta listo. Solicitando. UAV de respuesta desplegado. Baja confirmada. Atentos, UAV retirándose de la zona. UAV enemigo activo. Confirmada. Fíjate. UAV de respuesta retirándose. Confirmo la baja. Está confirmada. Placa asegurada, baja confirmada. ¡No te cubro! UAV listo para la Estuvo misión. cerca. Baja confirmada. ¡Ascendente! Driver, misión cumplida.